Buenas noches, hermanos. ¿Estamos listos? Bueno, que sí, que el Señor nos hable a nuestras vidas. Por ser un día miércoles me voy a atrever a decir esto. Quizás de la mayoría de los que estamos acá, uno de los pasatiempos o de los hobbies que nosotros teníamos o tenemos quizás, podría ser, son las películas, ¿verdad? Poder ver películas. A mí me gusta, les voy a ser honesto, me gusta pasar tiempo con mi esposa en algún momento dado en la casa, ¿verdad? Y poder ver una película. Pero hoy quizás los jóvenes ya no les gustan las películas. Ya al ver una película tan larga, a menos que sea cabal de su época, se van. Pero cada una de las películas, hagamos un poquito de memoria de las que nosotros hemos visto, de las contemporáneas a nosotros. Cada una de las películas normalmente tienen frases memorables, frases que hacen recordar a cada una de estas películas. ¿Quién no se recuerda de los que estamos acá? Quizás la mayoría ha visto este padre de familia, Chris Garner se llamaba él. Chris Garner, y le dice al hijo, ¿verdad? Ya van a recordarse, son padre e hijo, y le dice Chris al hijo, le dice: no permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo, ni siquiera yo. ¿Quién se acuerda cómo se llama esa película? En busca de la felicidad, exactamente, así es esa película. Pero también hay otras, vamos a ver quién se acuerda. Una que dice, esta más contemporánea quizás de Sebastián o algo así. Una que dice, al infinito y más allá. ¿Qué película es? Toy Story, ¿verdad? Estamos pasando, hermano Jaime, a ver si están al día. ¿Y quién se acuerda de una que dice, hasta la vista, baby? Terminator, caballo, Terminator, como ustedes le quieran llamar. Bien se acuerdan, hermanos. Pareciera como que vamos a tener una reunión juvenil, ¿verdad? Que estamos hablando e introduciendo esta. Pero también hay otra más viejita todavía que dice, que la fuerza te acompañe. May the force be with you. Star Wars. Hay uno que sacan 100, ya vi yo en las películas. Bueno, cada una de las películas normalmente tienen frases memorables que nos recuerdan y son íconos, estas frases de cada una de las películas. En una de las tantas películas que se han hecho del Hombre Araña, ya hasta la cuenta hemos perdido, hoy ya estaba el mundo Marvel y no sé qué, hay un montón de películas del Hombre Araña. Vamos a extraer una frase memorable que quizás los que ya hemos visto de las primeras del Hombre Araña, es cuando el tío Ben se le acerca a Peter Parker, ¿verdad? A punto de morir. Y en esa película le dice el tío Ben a Peter Parker, al Hombre Araña, le dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Los que son amantes de los cómics saben de que el escritor o el cerebro de todos estos es Stan Lee, ¿verdad? Pero esa frase específicamente, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, no fue Stan Lee el creador de estos cómics que nosotros conocemos, Superman, el Hombre Araña, Batman, todos esos. No fue él el que escribió o el que dijo esta frase. Más bien él la toma, él dice que la toma de una persona que es sumamente admirada para él. Y esta persona es Franklin Roosevelt. No sé cuántos saben quién es Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt es o fue uno de los presidentes más queridos de Estados Unidos. Y esta frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, la dijo 2 días antes de morir en su último mensaje que le dio a la nación de Estados Unidos, y por eso se ha convertido tan relevante esta frase. Él dijo lo siguiente, y lo voy a leer, digamos, de una forma textual. Dijo: hoy hemos aprendido en la agonía de la guerra mundial, ¿verdad?, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ya que no podemos escapar de las consecuencias de la agresión alemana y japonesa, del mismo modo que no pudimos evitar las consecuencias de los ataques de los corsarios otomanos un siglo atrás. Fue en ese momento y 2 días después que Franklin Roosevelt murió. Un gran poder conlleva
una gran responsabilidad. Pero tanto ni Stan Lee ni Roosevelt es el precursor de esta frase, sino que este concepto del cual estamos hablando, tanto en la película como en el discurso, es mucho más antiguo, viene de mucho más allá. Y este concepto lo encontramos en las Sagradas Escrituras, hermanos. Tal vez no la frase textual, pero el concepto del cual nosotros estamos hablando sí lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Y es que Dios nos hace responsables a cada uno de nosotros de cada uno de los privilegios que Él nos ha dado. Por eso decimos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Cada uno de los privilegios o de las cosas que el Señor nos ha dado también demandan de nosotros una gran responsabilidad. Por eso en Lucas, si ustedes lo buscan conmigo, Lucas capítulo 12, versículo 47, y vamos a leer versículo 47 y versículo 48, el Señor lo dijo a través de este versículo, lo que hemos estado hablando, y que llevo casi 6-7 minutos para poder introducir. Dice de la siguiente manera, Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, dice. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tenemos entonces, con lo que hemos hablado, podemos deducir que la Escritura nos enseña que a mayor privilegio, hermanos, mayor responsabilidad. Y sabemos que estamos los días miércoles en los estudios de las parábolas. Queremos encontrar cuál es el principio divino que Dios nos quiere enseñar a través de las parábolas, y en esta ocasión vamos a estudiar la parábola de los talentos. Dios nos hace responsables de los privilegios que cada uno de nosotros recibimos. Por eso es que le hemos denominado a este sermón, ahí van a ver ustedes en las pantallas, le hemos denominado a este sermón administrando lo que Dios ha puesto en mi mano. Fíjense que yo le iba a poner en tu mano, pero no es tu mano, es en mi mano. En la mano de cada uno de nosotros, Dios nos ha dado algo. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros cómo lo administramos. Eso es lo que queremos ver. Acompáñenme entonces al Evangelio de Mateo, San Mateo capítulo 25. Vamos a ir a San Mateo y miren las casualidades de la vida que no existen. Yo la última vez que estuve aquí compartiendo con ustedes, compartí la parábola de las 10 vírgenes y hoy corresponde compartir el texto siguiente. Vamos al libro de San Mateo capítulo 25 y vamos a leer del versículo 14 en adelante. Vamos a leer un poquito porque vamos a llegar hasta el versículo 30. Confiamos en el Señor que no podamos perder el sentido de nuestra lectura. ¿Llegamos? Ok. Leamos entonces, hermanos, lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno les dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo,
Vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también, versículo 24, el que había recibido 1 talento dijo: Señor, conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. No me dejes pedir más, señor. Aquí está lo que me diste, le dijo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? O sea, tú sabías que soy un gran administrador. Tú sabes que yo nunca pierdo. Eso le quiso decir el Señor. Por tanto, dice el versículo 27, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. En los versículos anteriores, o sea, en la parábola de las 10 vírgenes, el Señor nos estaba mandando a que nos mantuviéramos velando. ¿Se recuerdan, verdad? Que nos mantuviéramos atentos a la venida del Señor para poder cumplir el propósito que como iglesia nosotros teníamos. ¿Cuál era? Alumbrar al esposo. Cuando Él venga, que nosotros podamos reflejar la gloria del esposo. Pero en esta parábola ya no nos habla de estar velando, sino que nos habla de estar trabajando, hermanos, de estar haciendo algo de lo cual Él nos ha confiado. Y eso es lo que vamos a querer descubrir con la ayuda del Señor. Pero para que se nos sea más fácil, queremos seguir la misma estructura que estamos teniendo y queremos ver cuáles son los elementos que se presentan en la parábola. Si nosotros nos ponemos bien minuciosos, quizás vamos a encontrar 6, 7 elementos, pero vamos a determinar para este estudio nada más 3 elementos importantes o los más relevantes que nosotros podemos descubrir que hay en la parábola. Lo primero, en los primeros versículos que ustedes pueden ver, que sería del versículo 14 al versículo 19, ahí dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Entonces aquí lo primero que nosotros vemos es un señor, es un dueño de algo que lo entrega a sus siervos. Hay alguien, un dueño que lo está entregando a los demás. La parábola entonces nos quiere decir que este hombre, este señor del cual está hablando, es un hombre rico, hermanos. ¿Por qué podemos determinar que es un hombre rico? Primeramente porque tiene siervos, tiene muchos siervos, dice. Y aparte de eso, no solamente tiene siervos, sino que tiene la capacidad de entregar los bienes a sus siervos, ¿verdad? Tiene muchos bienes para poderlos repartir. Entonces él tiene mucho dinero. Y la otra característica de este hombre dice que decide dejarlos por un tiempo
pero que luego va a regresar. ¿A quién se asemeja, hermanos? Está fácil, ¿verdad? A nuestro Padre, a nuestro Señor. Él es el siervo, Él es el dueño. Este hombre está ilustrando a nuestro Dios para que vayamos dirigiéndonos en el mismo sentido. Es el Señor quien, después de morir y resucitar y ascender al cielo, ha prometido que va a regresar por su iglesia. Pero no solamente ha prometido, sino que también a cada uno nos ha entregado bienes, nos ha entregado talentos, como aparece aquí. Pero hay algo bien importante. Recordemos que al tiempo Él va a regresar y nos va a pedir cuentas. ¿Cómo nos va a encontrar, hermanos? Eso es lo que vamos a descubrir, cómo debería de encontrarnos. ¿Cuál es el otro elemento importante que vemos entonces en esta parábola? ¿Quiénes son? Los siervos, ¿verdad? Ahí aparecen los siervos. Hay varios siervos que Él tiene. Esa palabra que aparece ahí, los siervos, en el original es doulos. En el griego es doulos. ¿Saben qué significa la palabra doulos en el original? Algunos hermanos pueden quizás haber estudiado ya esta parte, pero un doulos era un esclavo, hermanos. Un esclavo, dice Emilio ahí rápido. Un esclavo, y ese esclavo está ubicado, esta característica de este doulos está ubicado mucho más abajo que la servidumbre. Y por ello, al doulos se le describe como alguien, perdón por lo que voy a decir, pero ese es el sentido original, despreciable, alguien vil, alguien que no tiene valor. El doulos era un esclavo que se había entregado a la voluntad de su señor. El doulos era un esclavo que estaba totalmente dependiendo de la voluntad de su amo. Los siervos entonces, de los que estamos haciendo referencia, nos están hablando de los creyentes. Estamos a la voluntad del Señor, pertenecemos a Dios, Él nos ha comprado. Hemos pasado de la esclavitud de Satanás a la esclavitud de Él, que aunque somos esclavos es por amor. El esclavo entonces debe entregarse por completo a su amo, debe de estar sumiso, debe de obedecerlo sin preguntas, debe de obedecerlo sin cuestionamiento. ¿Por qué? Porque el amo tiene derecho sobre él. Porque el amo ha determinado y ha dispuesto cómo él ha de vivir. El doulos o el esclavo, el siervo que vemos aquí, vive únicamente para agradar a su amo y hacer la voluntad de este amo. El dueño, los siervos, y hay otra parte importante que vemos en esta parábola, que son los talentos. Los talentos. El talento que nosotros vemos aquí no es como que yo diga, el hermano Emilio tiene un gran talento para tocar el teclado, que lo tiene, ¿verdad? Yo lo he oído. El hermano Carlos tiene un gran talento para jugar basquetbol. Ay, ¿de dónde va? No. El hermano tiene un gran talento con los niños. No se está refiriendo esta parábola a las habilidades que nosotros tenemos. Hay que ser bien claros en esto. Aunque muchas veces quizás hemos ocupado este texto para hablar de esos talentos que Dios te dio. Y de repente dice, es que tú tenés el talento tal, ponelo al servicio del Señor. Y ya es una habilidad a la que nos estamos refiriendo. Pero la palabra aquí talento no se está refiriendo a ese tipo de capacidades que nosotros tenemos, sino que el talento en la época del Señor era una medida de peso. Era una medida que, dependiendo del metal al cual se estaba pesando, era el valor que adquiría el talento del cual nosotros estamos hablando. Se dice que el talento era una medida pero tan importante para los judíos en esa época, y era
tan relevante para ellos que se consideraba la medida de mayor grado en todo el sistema que ellos tenían. A tal punto que un talento, hermanos, un talento era aproximadamente 6,000 denarios de lo que se ganaba en ese entonces. Y cada denario, pongamos un poquito de atención a esto, cada denario era el salario de un día laboral. Quiere decir que si yo tenía un talento, era equivalente a tener 6,000 salarios diarios de una persona, que viene a equivaler más o menos a 20 años de trabajo de un trabajador normal, digamos. 20 años de trabajo aproximadamente equivalía un denario. Y dice este amo que le entregó a uno de ellos un denario, el equivalente a 20 años de trabajo. Al otro le entregó 5, equivalía a ¿cuántos años de trabajo? Vamos a ver los matemáticos. A 100 años de trabajo. Y al que le entregó 10 talentos, ¿a cuánto equivalía lo que le estaba dando? Una gran cantidad, bastante dicen aquí. Una gran cantidad, ¿verdad? Qué tremendo lo que el Señor les estaba dando. Esa medida era tan valiosa, no lo busquen ustedes, que en 2 de Crónicas, capítulo 25, versículo 6, solo para tener un respaldo de lo que estoy diciendo, dice: reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias le puso jefes de militares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en la lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y el versículo 6 dice: y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. 100,000 sueldos, talentos de plata, 100,000 hombres valientes. Cada talento simbolizaba un hombre. Imagínense qué valioso era. Así es que los elementos que podemos descubrir ahí eran el Señor o el amo, los siervos y los talentos, ¿verdad? Que ya más o menos describimos a qué significan cada uno de ellos. Pero lo segundo que nosotros queremos ver, y ya aquí vamos a entrar en materia, es cuál es el misterio del Evangelio de Dios revelado en esta parábola. ¿Qué es lo que nos quiere decir del misterio de Dios en esta parábola? Lo vamos a ver en el segundo punto que vamos a tener ahí. Y el misterio que nosotros podemos ver es que el rey nos confía a nosotros, hermanos, los bienes. El rey, el Señor, el amo, confía a sus hijos, a sus siervos, a sus doulos, sus bienes, hermanos. La idea que queremos comenzar a desarrollar al estudiar esta parábola es que podamos entender este principio que el Señor nos dice a través de su palabra. Y el principio es que el Señor es el dueño, hermanos, de todo cuanto existe. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros poseemos, le pertenece al Señor. Es el Señor el que confía sus bienes a cada uno de sus siervos. No son nuestras capacidades, no son nuestros talentos, dicho desde este punto de vista, ¿verdad? Nuestras capacidades, nuestras habilidades, no es nuestra suerte, no son las herencias que nos han dejado. El Señor es el dueño de todo. Amén. Por eso es importante que nosotros podamos entender cómo el sistema en el cual nosotros vivimos, en el cual nosotros nos desarrollamos y nuestros hijos se desarrollan también, está direccionado a hacernos pensar que nosotros podemos poseer los bienes. Y es más, somos enseñados que nosotros vamos a alcanzar el éxito mientras más bienes tengamos. Trabaja, esfuérzate, ahorra, compra esto, multiplica, sé próspero, ten esto, compra casas, propiedades, carros, invierte. Así somos enseñados. Porque nosotros consideramos que al tener esas cosas nosotros somos exitosos, que al tener esas cosas
nos pertenecen. Y ahí andamos peleando por bienes, por cosas, bienes inmuebles, bienes muebles. Con frecuencia se escucha a personas diciendo frases como mi carro, mi dinero, mis cuentas. Espero que los matrimonios no tengamos eso, ¿verdad? Va, aquí están tus cuentas, mira, esto es lo que vos ganás y esto es lo que yo gano. Eso es mío. Mi casa, mi salud. Pero como somos espirituales, mi iglesia. Mi, yo, mi, me, conmigo. Y honestamente este tipo de expresiones no es que sean malos del todo, pero quizás muchas veces lo que sí hacen es que son síntomas de esta mentalidad errada que tenemos en cuanto a las cosas materiales. Muchos quizás se creen dueños de las posesiones que tienen, cuando en realidad el único dueño, hermanos, es el Señor. Y aunque me voy a adelantar, recordemos que el Señor va a venir a darnos cuenta, a pedir cuenta de lo que nosotros tenemos. Cuando nosotros apelamos a las Escrituras y permitimos que sea ella la que nos ministre en nuestras vidas, nos vemos confrontados y decirle: Señor, nada soy, no tengo nada que darte. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo, hermanos, el mundo, y no solamente el mundo, o sea, lo creado, sino que también los que en él habitan, al Señor le pertenece. Salmo 50:10 dice: porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados son míos, dice el Señor. Conozco a todas las aves de los montes, a todo el que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, dice el Señor, no te lo pediría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Qué podemos darle al Señor, hermanos? Somos doulos. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por Él. A Él le pertenece todo. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú la fundaste, le decía el salmista. Salmo 89, versículo 11. Tuyo es todo, le dice. Sí, el Señor ha creado todo, pero el Señor me ha dado a mí hijos, podría decir alguien. Salmo 127, versículo 3. Ahí nos están ayudando los hermanos, los estamos haciendo correr también. Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿De quién son? De Jehová. Cosa de estima el fruto del vientre. Todo, hermanos, todo es del Señor. Y sobre los hijos, el Señor también va a pedir cuentas. Porque es el talento que Dios le ha dado, un bien, algo valioso. Vamos a ver, Carlitos Polillo. Quiero ver qué inculcaste en tus hijos. ¿Cuál fue el propósito de vivir de ellos? ¿Cómo los guiaste? Todo le pertenece al Señor. La iglesia también le pertenece al Señor. Nosotros, de forma individual, también le pertenecemos al Señor. Porque habéis sido comprados por precio, dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo, tu espíritu no te pertenece, amado hermano.
Me voy a meter en camisas de 11 varas. ¿Querés hacer algo con tu cuerpo? Pedile permiso al dueño, porque no es tuyo. Amén. Todo le pertenece al Señor. Sí, vayamos. Mateo capítulo 6, versículo 25 y 27. Yo sé que ustedes conocen estos versículos. Mateo capítulo 6, versículo 25 y 27. Junto con mi esposa, este versículo lo tuvimos que vivir en carne propia, digamos. Pero el Señor es fiel cuando su palabra y su espíritu hablan a nuestras vidas. Y dice lo siguiente: por tanto os digo, Mateo 6, 25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién podrá de vosotros, o quién de vosotros podrá, perdón hermanos, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién puede determinar y decir, yo quiero vivir 5 años más? Nadie. Porque aún la muerte y la vida que nosotros tenemos le pertenece a nuestro Señor. Cuando Él diga, a tal hora, de tal día, de tal año, de tal mes, está determinado que los años del hermano Carlos Martínez, conocido como Caco, se terminan, hermano. Todo le pertenece al Señor. No nos afanemos. Pero sí hay que trabajar, ya vamos a ver. No nos afanemos. Todo le pertenece a nuestro Dios. Las finanzas, el pisto, también le pertenece al Señor. Hermano Dani, ahí si tiene Ageo capítulo 2, versículo 8, ahí está, miren en las pantallas. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mío es plata, oro, posesiones, todo le pertenece al Señor. Ahora hay algo importante. El Señor dice que todo eso que es de Él, que no nos pertenece a nosotros, el Señor hizo algo a sus siervos, a sus doulos, a sus esclavos, y dice que se las entregó para que las administraran. Las entregó para que pudieran ejercer la mayordomía, la administración de los bienes que Dios le ha dado. Y aquí viene lo importante para nosotros de esta parábola. Punto número 3. Aquí vamos a ver la respuesta del ser humano. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo se muestra la condición del ser humano ante esta verdad bíblica que Dios nos ha dado las cosas? Puede ser de dos formas. O podemos actuar de una forma diligente, hermanos, o podemos actuar de una forma negligente con lo que el Señor me ha dado. Como dice el hermano Carlos, que yo no puedo añadir ni un día, ni un segundo a mi vida, yo puedo hacer con este cuerpo entonces lo que sea. De todos modos, me voy a morir. Es un pensamiento dualista. Allá en el libro de Gálatas, ese era el tipo de pensamiento que existía en ese momento. Quiero ver si hay alguno de la ECO aquí que le dé clase. No hay. Eso estamos viendo. Y uno dice, el Señor ya tiene todo, entonces voy a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. No, hermanos.
El Señor nos manda a que nosotros seamos diligentes con los bienes que Él nos ha confiado. ¿Qué quiere decir o cuál es la diferencia entre diligente y negligente? Bueno, la negligencia es la falta de cuidado sobre una acción determinada. Una persona negligente es aquella en la que en una situación concreta, se espera que tenga un comportamiento determinado, pero no lo tiene. Esa es una persona negligente. Proverbios capítulo 19, versículo 15. Miren lo que nos dice la palabra del Señor en cuanto a los que no son negligentes. ¿Qué va a suceder con ellos? Proverbios capítulo 19, versículo 15. Dice lo siguiente: la pereza conduce al sueño profundo. El holgazán pasará hambre. Negligente, perezoso, no hace nada. Proverbios capítulo 10, versículos 4 y 5 dice de la siguiente manera: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Habían 3 siervos. A uno le dio 5 talentos. Y en otras versiones dice inmediatamente. Dice que se pusieron a trabajar en los talentos que le habían dado. Y cuando el Señor vino a dar cuentas, le dijo: Señor, aquí están los 5 talentos que tú me has dado, y sobre ellos hay 5 más. ¿Cómo había sido él? Diligente. No había sido perezoso. Y se presenta otro que le había entregado 2 talentos y le dice: Señor, 2 talentos me entregaste, y sobre esos 2, aquí están otros 2 de ganancia. ¿Cómo era él también? ¿Menos diligente? No, diligente también. Le había entregado menos ganancia, pero había sido diligente. Y ya vamos a ver por qué. Pero había otro. Ay, Señor, aquí vengo, Señor. Mira, qué bueno soy. Lo que tú me diste, aquí está. No había trabajado. No se puso a trabajar en lo que el Señor le había dado. Había sido negligente. Había sido negligente. El Señor nos manda que nosotros podamos ser buenos administradores, buenos mayordomos de lo que Él nos ha concedido. El mayordomo entonces es aquella persona que maneja, que conduce, que gobierna, que dirige los negocios del amo. Un elemento necesario, hermanos, para tener una buena mayordomía de los dones que Dios nos ha dado, de los bienes que Dios nos ha dado, es la fidelidad. Dios nos ha dado sus bienes y de nosotros depende cómo se los vamos a administrar a Él. Por eso me detuve un poco en ver cuáles eran en forma general todos los bienes. El Señor nos ha dado bienes y Él espera de nosotros que se los administremos fielmente. Por eso al leer la parábola vemos que el éxito no sobresale en la cantidad de lo que le entregan al Señor, sino si verdaderamente habían
administrado o habían trabajado fielmente los dones que Él les había dado. Porque uno le entregó 5 y el otro le entregó 2 nada más. Pero a ambos hay una palabra o hay una frase que el Señor les dice a ambos. La buscamos. Leámosla, hermanos. En el versículo 23, aunque anteriormente también se le había dicho al que había recibido 5 talentos, le dice en el versículo 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A ambos les dice lo mismo, porque no se trata de cantidad. En el reino del Señor no se trata de cantidad, hermanos. Se trata de fidelidad a la obra que el Señor nos ha encomendado. ¿Cuántos talentos, cuántos bienes el Señor ha puesto en nuestras manos? ¿Y cómo nosotros estamos administrando los talentos o los bienes que el Señor nos da? Por eso el día del juicio no importa el número de oportunidades o de talentos que tengamos, sino, repetimos nuevamente, lo que importa es cómo hemos administrado los bienes que el Señor nos ha dado. Ya para ir concluyendo, nosotros sabemos que Dios da diferentes dones, ¿verdad, hermanos? El Señor da diferentes dones. Uno recibió 5 talentos, otro recibió 2, otro recibió 1. No es ni el mismo talento lo que importa es cómo nosotros estamos usando o administrando esos talentos que Dios nos da. ¿Los administramos o los usamos para nosotros mismos pensando que son nuestros? ¿O los vamos a administrar o a usar sabiendo que son de Él y que el objetivo es que Él sea glorificado? Ese es uno de los desafíos que el Señor nos presenta en esta parábola. Todas las personas, hermanos, sabemos que no tienen los mismos talentos, ¿verdad? No tienen las mismas habilidades, características, pero sí todas tenemos la misma demanda de nuestro Dios para poder administrarlos de la mejor manera. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le pedimos a los hermanos músicos que puedan pasar por acá? Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.